Cordial saludo, mi nombre es Dexter Hernández Manosalva, del programa de licenciatura en Filosofía, de la Escuela de las Ciencias de la Educación. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Estoy por el 8º semestre de licenciatura. Vamos a hablar lo que es acerca de la Constitución Política de Colombia, publicada en el artículo 19, cuando dice que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Es algo que está legalizado normalmente. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente su identidad de cultos. Toda persona tiene derecho a escoger la religión para la cual va a aferrarse o va a profesar. Toda persona tiene derecho a elegir libremente su religión o no elegir la religión que ellos les parezca. Es decir, de creer o no creer en Dios. Aquellas personas que no creen en Dios se les cataloga como ateos o antagonismo. De ellos depende si creen en Dios o no creen en la existencia del Creador. A esas personas se les conoce como ateos. De igual manera lo pueden hacer públicamente su decisión sin que sean discriminadas o ser obligadas a cambiar de parecer o pensamiento ideológico. Toda persona tiene libertad para asistir a los cultos, para asistir a la denominación, para asistir a la iglesia, para asistir a la religión que bien les parezca. Cuando hablamos de denominación, hablamos de pronto de una iglesia cristiana, una iglesia católica, una iglesia adventista, una iglesia pentecostal unida de Colombia, sin que les sea discriminada su religión, porque las iglesias son igualmente libres ante la ley y existe esa libertad de culto. Toda persona puede hacer un culto en su casa o puede ya sea invitar a un pastor o realizar un culto al aire libre, porque eso la ley se lo permite. Como podemos ver, el ateo se le conoce como esa persona que no cree en la existencia del Creador. Se les conoce de igual manera, también lo pueden hacer públicamente su decisión sin que sean discriminadas o ser obligadas a cambiar de parecer o pensamiento y por su pensamiento ideológico. Esas personas que no creen en Dios, nosotros no podemos juzgarlas por eso. De pronto hay ciertos cristianos que a esas personas que no creen en Dios les hacen ver, tratan de hablar con ellos para que de pronto hacerlos cambiar de parecer. Pero a nadie se le puede discriminar, a nadie se le puede obligar para que cambie de pensamiento o de parecer ideológico. La tolerancia y el respeto es muy importante, porque existe hoy en día la libertad de culto. El estar en una reunión que más nos plazca o cambiarse de religión las veces que nosotros querramos. Inclusive existe un sinnúmero de religiones las cuales cada quien es libre de elegir la doctrina que deseen, aunque existen divisiones entre los mismos religiosos, presto que unos profesan una religión que tiene sus propias políticas o principios religiosos que van encaminados en cumplirlos y hacerlos valer en su cabalidad. Podemos ver muchos religiosos cristianos, como a su vez suelen llamarse. Existen entre ellos mismos la persecución religiosa entre los mismos cristianos o católicos, que dicen esta iglesia no salva, aquella es la que salva, siendo que es un Dios verdadero, hay un solo Dios. Entonces, lo que pasa
es que nosotros debemos de respetar a la persona que elija una doctrina, hay que respetar la libertad de cultos, hay que tener tolerancia con esas personas que profesan una religión, que asisten a una iglesia, ya sea cristiana o católica. Hay que respetar la libertad de culto religiosa. Se identifica con esa libertad de conciencia entre lo que es la moral y la religión, porque es un derecho que el ser humano ha adquirido y es un privilegio de elegir la religión que desee. No hay cosa más satisfactoria en el que podamos expresar nuestra forma de pensar, en la que tengamos esa libertad de poder escoger libremente una religión sin que se nos impida, sin que nadie nos diga nada, porque lo mejor de todo es que tenemos, la ley nos ampara y tenemos lo que es la libertad de culto, ya sea por costumbres o creencias religiosas, familiares y sociales. Muchas gracias.